Hermanos, hermanas, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Bien, este evangelio es muy corto, pero muy sustancioso. Un evangelio que nos hace una gran promesa. Todo aquel o aquel hijo de Dios o hija de Dios que se une a la misión de la evangelización, nunca le va a faltar nada. No me va a dejar mentir, pero a veces sacamos muchas excusas para entregarnos definitivamente al Evangelio. Entregarse al Evangelio quiere decir estudiarlo, comprometernos con el Evangelio, pero sobre todo ir a predicarlo. Vivir el Evangelio, pues se nos hace un poco difícil, pero tampoco es imposible. Porque cuando verdaderamente nos proponemos, cuando verdaderamente nos sacamos el corazón y se lo entregamos a Jesús, vamos a poner esa imagen de entregar nuestra vida a Él, nos instruimos, nos comprometemos con el Evangelio, pero después nos quitamos el miedo, dejamos las excusas y vamos y lo predicamos. Por eso la promesa del Señor es: pues no tengas miedo, predica el Evangelio, no te va a faltar nada. No solamente este Evangelio es para aquellos que somos sacerdotes o religiosos o religiosas, que en algún momento de nuestra vida decidimos dejar nuestra casa, dejar a nuestros padres, nuestra familia, nuestra vida acá afuera, para después ir a instruirnos al seminario o a las casas religiosas, para después ir a predicar el Evangelio, como diciéndonos: no tengan miedo, si ustedes dejaron todo eso, que es muy difícil de dejarlo, yo te lo multiplicaré. Pero esto es para todos, no solamente para nosotros, los llamados a la vocación sacerdotal y la vida religiosa, sino es para todos los bautizados. Porque dígame usted, nuevamente se lo digo, ¿cuántas personas después de misa, de escuchar la catequesis, de escuchar las lecturas, de escuchar el Evangelio, de comulgar a Cristo, después de aquí salimos a predicar? Pues es un porcentaje, no sé, no conozco. Conozco que se juntan en la semana los grupos, conozco los grupos querigmáticos de niños, de adolescentes, de jóvenes, de profesionistas y de matrimonios, que los fines de semana van y dan un querigma y se llevan a la gente que se inscribe 3 días. Pero cuando invitamos a aquellos que no están en grupos, por ejemplo, si yo les digo, a los poquitos que estamos aquí, hoy ya escuchamos el Evangelio, después de la misa nos vamos a ir a tocar puertas para ir a predicarlo. Unos me van a decir: mire, lo que pasa es que ya vino mi esposo y tengo que darle de cenar. No, fíjese que no me siento ahorita preparada porque yo conozco a la gente de aquí y me va a cerrar la puerta y va a decir que qué. No, es que yo no puedo, porque comenzamos a sacar excusas y justificaciones que no están tan fundadas, tan fundamentadas. Pero a veces tenemos mucho miedo a predicar a Jesús, porque creemos que nosotros los vamos a predicar,
O sea, con nuestras palabras, que a lo mejor nos van a decir algo. No tengamos miedo. Recuerden que el Señor nos está tomando como instrumentos. Él es el que va a hablar por nosotros. Claro que hay que instruirnos bien. Claro que hay que comprometernos bien. ¿No les llama la atención que solamente venimos a escuchar? ¿Y en dónde estamos sirviendo en la predicación? A lo mejor estamos sirviendo en el coro, bueno, las catequistas en la predicación a los niños, ahí sí, en los ministros, en los demás grupos que estamos. ¿Cómo le estamos haciendo para predicar a Jesús? ¿O qué excusas estamos poniendo? ¿O qué miedos tenemos? Mire las promesas. A mí se me hace muy chistoso. Claro que no viene en la escritura. Y muchas señoras dicen, o los señores, ¿verdad? Por eso. Y luego se lo dicen a uno que es padre, ¿verdad? Como dice la Biblia, padre. Pues el Señor nos dice que si yo me encargo de sus cosas, Él se encargará de mis cosas. ¿Dónde dice? No dice. Pero suponemos con esa esperanza que si nosotros nos olvidamos de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones, que si nosotros hacemos un tiempo para el Señor es muy generoso, el Señor es muy justo, el Señor es muy fiel. Y claro que no nos va a dejar solos en nuestras cosas. Eso lo hemos hecho una deducción porque conocemos que Jesús es fiel y es justo. Y que cuando lo necesitamos, Él siempre está. Porque si yo ando en las cosas del Señor, pues yo sé que el Señor también se va a encargar de mis cosas, pero no viene en la Escritura. Nosotros hemos hecho esa deducción porque sabemos que Dios es muy bueno y no nos va a olvidar. Pero que tampoco es una obligación que nos ayude, porque no es un negocio. Si tú me ayudas, yo te ayudo. Pues claro que no. ¿Cómo nos vamos a poner a negociar con el Señor? No se negoció. Él dijo que sí, y un sí definitivo. O no nos puso condiciones. El amor de Él es incondicional. Entonces, hermanos y hermanas, hay muchas promesas para aquellos que valientemente predican a Jesucristo. Vamos a comenzar predicándolo sin miedo en sus casas, con los suyos. Y después, el poder tener mucha valentía para salir y predicarlo a Él con mucha libertad. Muchas personas lo hacen a través de las redes sociales, es un poquito más fácil y qué bueno. Predicar o poner algo sobre el Señor, alguna cita bíblica, está muy bien. Mandar audios a un grupo de amigos, a la familia, está bien. Yo, además de predicar aquí, tengo este canal de YouTube, pues donde yo quiero alcanzar a más personas para predicarles. No me pongo de ejemplo. A lo que voy es que excusas siempre van a haber. Y siempre hay tiempo para todo. Sobre todo para Él. Acuérdense que somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y que también estamos llamados, obviamente, pues a ser misioneros del Señor, proclamadores de su palabra. Por eso Él nos ha llamado hijos de la luz, nos ha llamado luz del mundo y sal de la tierra. No por nada nos dio esos títulos. Para nosotros, degustar su palabra como la sal que se degusta y esparcir su palabra, su predicación como luz, que llegue hasta donde llegue, a lo más lejos. Dice el Señor, hasta los confines de la tierra. Pero si nosotros nada más nos sentamos a escuchar y ya, pues ¿qué estamos haciendo de útil para la construcción del reino? ¡Ánimo! Vamos a comenzar con nuestros hogares, aunque nos persigan, aunque nos digan cosas, aunque nos critiquen, aunque nos nieguen.
Vamos a comenzar con nuestra casa, algo se nos ocurrirá. Y después ir predicando, incluso a quienes no conocemos y los vemos un poquito más relegados, que ese es el mensaje ahora de la ceniza. Ir por las ovejas perdidas, nosotros que ya estamos en el redil, ir por esas ovejas, porque hay ovejitas que ya están en el redil y se traen a las demás ovejitas, las guían hasta el redil sin el pastor. Que seamos esas ovejitas enviadas por el buen pastor para traer a las que están pues descarriadas o solas. Que así sea. Mucho ánimo y hay que rezar por nosotros mismos.